Bienvenidos al fascinante mundo del saber. Aprender haciendo. El tema de hoy, los incas. En este video les hablaré de los 14 incas oficiales que tuvo el Tahuantinsuyo, desde el legendario Manco Cápac hasta el Inca Atahualpa. Al finalizar, también le estaré detallando de los 4 incas de la resistencia en Vilcabamba. Los incas fueron los soberanos del Imperio Incaico, un pueblo trabajador, sabio y organizado, que adoraba al sol y dejó un gran legado que todavía podemos admirar hoy. A continuación, los nombres de los 14 incas: Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Capa Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, Amaru Inca Yupanqui, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Manco Cápac es uno de los personajes más importantes de la mitología andina. Según la tradición, fue fundador mítico del Imperio Inca y primer gobernante del Cusco. Leyenda: el dios Inti, preocupado porque los pueblos vivían sin orden ni leyes, envió a la tierra a su hijo Manco Cápac junto a su esposa Mama Ocllo. Ambos surgieron de las aguas del lago Titicaca y recibieron una vara de oro, con la misión de buscar un lugar fértil y adecuado para fundar un gran pueblo. Se dice que caminaron largo tiempo hasta que, al llegar al Valle del Cusco, la vara de oro se hundió fácilmente en la tierra. Allí fundaron la ciudad del Cusco, que sería el centro del futuro Tahuantinsuyo. Manco Cápac enseñó a los hombres a cultivar, construir casas y organizarse en comunidades. Mama Ocllo enseñó a las mujeres a tejer, hilar y cuidar el hogar. De esta manera, los incas explicaban cómo habían pasado de la vida nómada y desordenada a una vida civilizada y organizada bajo la guía del sol. Sinchirroca fue el segundo inca del Tahuantinsuyo, hijo de Manco Cápac y Mama Ocllo. El nombre Sinchirroca significa guerrero fuerte. Reinó aproximadamente entre 1230 y 1260 después de Cristo. Se le atribuye la organización de las primeras leyes y el primer censo poblacional en el Cusco. Según las crónicas, él estableció que los incas se distinguieran por llevar en la cabeza una borla roja, Mascapaicha, símbolo de autoridad imperial. Yoque Yupanqui fue el tercer inca del Cusco, segundo hijo de Sinchirroca y Mamahuaco. Su nombre significa el zurdo memorioso. Reinó aproximadamente entre 1260 y 1290 después de Cristo. Fue descrito como un inca pacífico y diplomático, más dedicado a la organización interna que a la guerra. Fortaleció el poder en el Valle del Cusco, expandiendo poco a poco las aldeas. Se le recuerda como un gobernante de carácter prudente y negociador, en contraste con los posteriores incas guerreros. Maita Cápac fue el cuarto inca del Cusco, hijo de Yoque Yupanqui y Mama Cahua. Reinó aproximadamente entre 1290 y 1320 después de Cristo. Su nombre significa poderoso y fuerte. Es recordado como un gran guerrero y organizador militar. Bajo su gobierno, los incas comenzaron a expandirse con más fuerza fuera del Valle del Cusco, conquistando pueblos vecinos. Era famoso por su valentía, fuerza física y habilidades de combate, lo que le dio gran prestigio entre sus súbditos. También impulsó obras de infraestructura y rituales religiosos que consolidaron la identidad incaica. Cápac Yupanqui fue el quinto inca del Cusco y último de la dinastía Urín Cusco, hijo de Maita Cápac.
Reinó aproximadamente entre 1320 y 1350 después de Cristo. Su nombre significa el poderoso que cuenta o recuerda. Es recordado como un inca astuto y organizador que consolidó el poder del Cusco. Durante su mandato se fortalecieron las alianzas diplomáticas con pueblos vecinos y también hubo conquistas, aunque de menor escala que en épocas posteriores. Algunos cronistas lo describen como un gobernante prudente y reflexivo, que supo mantener la estabilidad. Mandó construir obras en el Valle Sagrado y consolidó la religión incaica alrededor del culto al Inti. Capac Yupanqui representa la transición entre los incas guerreros iniciales y los grandes constructores y conquistadores que vendrían después. Inca Roca fue el sexto inca del Cusco y el primero de la dinastía Hanan Cusco, hijo de Capac Yupanqui y de la Coya Mama Cusichimbo. Reinó aproximadamente entre 1350 y 1380. Fundó la Yachayhuasi, Casa del Saber, donde los hijos de la nobleza eran instruidos en historia, religión, leyes y guerra. También mandó construir canales de riego y fomentó la agricultura, lo que mejoró la economía. Fue un gobernante sabio y reformador, más orientado a la organización social que a la conquista. Yaguar Huaca fue el séptimo inca del Cusco, hijo de Inca Roca y Mamamicay Coya. Reinó aproximadamente entre 1380 y 1410. Su nombre significa el que llora sangre, porque, según la leyenda, cuando era niño fue secuestrado por los enemigos chancas y del susto lloró lágrimas de sangre, un presagio considerado divino. Fue un gobernante de carácter más bien débil y trágico, pues durante su reinado los incas enfrentaron constantes rebeliones y amenazas. No logró grandes conquistas y, según algunos cronistas, murió asesinado en una revuelta. A pesar de ello, su figura quedó grabada en la historia por la leyenda de su infancia y por ser el padre de Huiracocha Inca, quien reorganizó el poder. Huiracocha Inca fue el octavo inca del Cusco, hijo de Yaguar Huaca y padre de Pachacútec. Reinó aproximadamente entre 1410 y 1438. Su nombre está relacionado con el dios creador Huiracocha y lo adoptó como señal de poder divino. Se le recuerda como un organizador del ejército incaico, fortaleciendo la defensa del Cusco y construyendo fortalezas. Durante su reinado, los incas se enfrentaron a grandes amenazas, en especial de los chancas, un pueblo guerrero que buscaba conquistar el Cusco. Cuando los chancas atacaron, Huiracocha huyó de la ciudad, dejando el mando a su hijo Cusi Yupanqui, quien logró derrotarlos heroicamente. Después de esa victoria, Huiracocha quedó en segundo plano y Pachacútec fue reconocido como el gran transformador del Tahuantinsuyo. Huiracocha Inca es recordado como un gobernante transitorio, cuyo reinado marcó el paso hacia la era de expansión y gloria que vendría con su hijo Pachacútec. Pachacútec Inca Yupanqui, también llamado Cusi Yupanqui, fue el noveno inca del Cusco y es considerado el gran transformador del Tahuantinsuyo. Reinó aproximadamente entre 1438 y 1471. Su nombre Pachacútec significa el que cambia el rumbo del mundo. Fue hijo de Huiracocha Inca y tomó el poder luego de derrotar a los chancas, un pueblo guerrero que amenazaba con destruir el Cusco. Tras esa victoria, reorganizó completamente el estado inca, transformándolo en un imperio centralizado y poderoso. Ordenó grandes construcciones, siendo la más famosa Machu Picchu, además de templos, andenes y caminos. Dividió el imperio en 4 suyos: Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Cuntisuyo.
dando origen al Tahuantinsuyo. Es recordado como un genio militar, político y constructor, uno de los gobernantes más brillantes de América precolombina. Pachacútec es considerado el verdadero fundador del Imperio Inca, el equivalente a un gran emperador visionario. Amaru Inca Yupanqui fue el 10º Inca del Cusco, hijo y sucesor de Pachacútec. Reinó por un tiempo breve, alrededor de 1471. Su nombre Amaru significa serpiente sagrada, símbolo de sabiduría en la cosmovisión andina. Según las crónicas, fue un gobernante pacífico, prudente y reflexivo, más interesado en la organización y en la diplomacia que en la guerra. Se le atribuye ser un soberano sagaz y memorable, pero poco apto para la expansión militar que el imperio requería en ese momento. Debido a su carácter menos guerrero, fue reemplazado en el mando por su hermano Túpac Inca Yupanqui, gran conquistador. Aún así, es recordado como un inca inteligente y justo, más cercano a la sabiduría y a la reflexión que a la conquista. Túpac Inca Yupanqui fue el 11º Inca del Cusco, hijo de Pachacútec y la Coya Mama Anahuarque, hermano de Amaru Inca Yupanqui. Reinó aproximadamente entre 1471 y 1493. Su nombre significa noble resplandeciente. Es considerado el gran conquistador del Tahuantinsuyo, pues durante su gobierno el imperio alcanzó su mayor expansión. Amplió los dominios hacia el norte, Ecuador, y el sur, Chile y Argentina, consolidando al Tahuantinsuyo como el imperio más grande de América del Sur. Fue también un explorador, famoso por haber organizado expediciones marítimas al Océano Pacífico, llegando a islas lejanas, posiblemente las Galápagos o Polinesia. Además de guerrero, fortaleció la administración del Estado, el sistema de mita, trabajo colectivo y la construcción de grandes obras. Huayna Cápac fue el 12º Inca del Tahuantinsuyo, hijo de Túpac Inca Yupanqui y de Mama Oc Yocoya. Su nombre significa joven poderoso. Gobernó aproximadamente entre 1493 y 1525. Principales aspectos de su vida y gobierno. Continuó con las conquistas de su padre y extendió el dominio inca hacia el norte, llegando hasta lo que hoy es Ecuador y Colombia. Residencia en Quito. Tras conquistar esas tierras, pasó largos periodos en Quito, al punto que la ciudad se convirtió en una de las más importantes del imperio. Organización interna. Mantuvo el control político y militar del Tahuantinsuyo, reforzando el poder de los incas sobre los pueblos conquistados. La llegada de la epidemia. Durante su reinado se propagaron enfermedades traídas por los europeos, probablemente viruela, que causaron gran mortalidad en el imperio. Huayna Cápac murió afectado por esta epidemia. Herencia dividida. Antes de su muerte, dejó como gobernante a su hijo Ninan Cuyuchi, pero este murió casi al mismo tiempo. Finalmente, sus hijos Huáscar y Atahualpa se disputaron el poder, lo que desencadenó una guerra civil poco antes de la llegada de los españoles. Huayna Cápac es recordado como un gran conquistador, pero también como el inca cuyo fallecimiento abrió el camino a la crisis política que facilitó la invasión española. Huáscar fue el 13º inca del Tahuantinsuyo, hijo del emperador Huayna Cápac y de la Coya Chinchaogyo. Su nombre significa la cadena sagrada, porque, según la tradición, al nacer fue colocado en una cadena de oro en señal de nobleza y augurio de grandeza. Ascenso al poder. 1527. Tras la muerte de Huayna Cápac y de su sucesor designado, Ninan Cuyuchi, el trono quedó vacante.
Los nobles del Cusco eligieron a Huáscar como Zapa Inca, reconociéndolo como el gobernante legítimo. Problemas internos. Desde el inicio de su gobierno, enfrentó tensiones con su medio hermano Atahualpa, quien tenía gran poder en el norte del imperio, especialmente en Quito, gracias al prestigio militar heredado de su padre. La Guerra Civil Inca. Huáscar exigió a Atahualpa que lo reconociera como único inca, pero este se negó. Estalló entonces una guerra civil que dividió al Tahuantinsuyo, el bando cusqueño, Huáscar, contra el bando quiteño, Atahualpa. Tras varias batallas, el ejército de Huáscar fue derrotado en la decisiva batalla de Quilpaipam, 1532. Caída y muerte. Huáscar fue capturado y llevado prisionero. Poco después fue ejecutado por orden de Atahualpa, en un intento de eliminar rivales internos antes de enfrentar la invasión española. Contexto histórico. La guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa debilitó gravemente al imperio. Justo en ese momento llegaron los españoles, liderados por Francisco Pizarro, quienes aprovecharon la división para consumar la conquista. Huáscar es recordado como el inca legítimo del Cusco, símbolo de la nobleza tradicional, pero también como la víctima de la guerra civil, que marcó el inicio del fin del Tahuantinsuyo. Atahualpa, último inca del imperio, fue el 14º inca del Tahuantinsuyo, hijo de Huayna Cápac y de la princesa quiteña Pacha Duchicela. Nació en la región de Quito, lo que le dio fuerte vínculo con el norte del imperio. Juventud y formación. Creció en Quito, donde aprendió las artes militares. Fue educado en estrategias de guerra por los generales de su padre, como Chalcuchimac y Quisquis, lo que lo convirtió en un gran líder militar. La sucesión disputada. Tras la muerte de Huayna Cápac y de Niñan Cuyuchi, su hermano Huáscar fue proclamado inca en el Cusco. Atahualpa, apoyado por los nobles y ejércitos del norte, no aceptó su autoridad. Después de derrotar a su hermano Huáscar en la batalla de Quilpaipam, Atahualpa se convirtió en el inca vencedor, aunque no había sido coronado oficialmente en el Cusco. Encuentro con los españoles. Poco después de su triunfo, Atahualpa se encontró con los conquistadores españoles, liderados por Francisco Pizarro en Cajamarca, noviembre de 1532. En la famosa emboscada de Cajamarca fue capturado por sorpresa. Durante su cautiverio, ofreció un rescate de oro y plata inmenso, el rescate más grande de la historia, con el que llenó una sala de oro y 2 de plata. Muerte. A pesar de cumplir con el rescate, Atahualpa fue acusado de conspirar contra los españoles y ejecutado en 1533. Primero condenado a morir en la hoguera, pero finalmente estrangulado por garrote vil tras aceptar el bautizo cristiano. Legado. Con su muerte terminó el linaje de los incas soberanos del Tahuantinsuyo, aunque más tarde surgiría el Inca de Vilcabamba en resistencia. Atahualpa es recordado como el último inca del imperio antes de la conquista española. Continuamos con los incas de la resistencia. Manco Inca Yupanqui, Sayri Tupac, Titu Cusi Yupanqui, Tupac Amaru I. Manco Inca Yupanqui, 1516-1544. Fue uno de los personajes más importantes de la historia del Perú, recordado como el primer inca de la resistencia frente a los conquistadores españoles. Hijo del inca Huayna Cápac y de la Coya Mamarruntu, fue hermano de Huáscar y Atahualpa. Tras la guerra civil entre ambos, los españoles lo proclamaron inca en el Cusco en 1533 para legitimar su dominio.
Al inicio, aliado de los españoles, acompañó a Francisco Pizarro y Diego de Almagro e incluso recibió honores como soberano del Tahuantinsuyo, aunque en realidad era un inca títere. Rebelión contra los conquistadores, 1536. Cansado de los abusos y ultrajes de los españoles, organizó la Gran Rebelión del Cusco. Cercó la ciudad durante varios meses con un ejército de miles de guerreros incas, aunque no logró expulsarlos. Retirada a Vilcabamba, tras el fracaso del asedio, huyó con sus seguidores a la selva de Vilcabamba, donde estableció el llamado Estado Neo-Inca, desde donde continuó la resistencia. Muerte. Fue asesinado en 1544 por los españoles de la facción almagrista que buscaban refugio en Vilcabamba, temerosos de que lo entregara a sus enemigos. Su legado. Manco Inca es recordado como un símbolo de la lucha por la libertad. Aunque no logró expulsar a los españoles, abrió el camino para sus descendientes. Sayri Túpac, Titu Cuzi y Túpac Amaru I mantuvieron viva la resistencia durante casi 40 años más. Sayri Túpac, 1535 y 1561. Fue el segundo inca de la resistencia en Vilcabamba, hijo de Manco Inca Yupanqui y de Cura Ogyo, sucesor en el llamado Estado Neo-Inca. Creció en Vilcabamba, la capital de la resistencia inca, en la selva del Cusco. Gobierno 1545 hasta 1561. Tras la muerte de su padre Manco Inca, Sayri Túpac asumió el poder en Vilcabamba. Pero su gobierno estuvo marcado por presiones constantes de los españoles, quienes querían terminar con la resistencia. Negociaciones con los españoles. Durante años recibió propuestas para abandonar Vilcabamba. Finalmente aceptó salir en 1557, bajo un acuerdo con el virrey Andrés Hurtado de Mendoza. A cambio, recibió tierras, riquezas y el título de señor del Valle de Yucay. Vida fuera de Vilcabamba. Se estableció en el Valle Sagrado de los Incas, con vida más tranquila y bajo control español. Algunos cronistas dicen que intentó adaptarse, pero siempre fue vigilado. Muerte. 1561. Murió joven, a los 26 años, en circunstancias sospechosas. Muchos creen que fue envenenado para evitar que regresara a Vilcabamba y continuara con la resistencia. Legado. Sayri Túpac es visto como un inca que, a diferencia de su padre y sus sucesores, optó por negociar con los españoles en lugar de luchar. Su decisión permitió cierta paz temporal, pero debilitó la resistencia en Vilcabamba, que luego retomaron sus hermanos, Titu Cuzi Yupanqui y Túpac Amaru I. Titu Cuzi Yupanqui, 1529-1571. Fue el tercer inca de la resistencia en Vilcabamba y uno de los últimos descendientes directos de los incas que gobernaron tras la conquista española. Hijo de Manco Inca Yupanqui y hermano de Sayri Túpac y de Túpac Amaru I. Tras la muerte de Sayri Túpac en 1561, asumió el mando del Estado Neo-Inca de Vilcabamba, un reducto en la selva donde los incas mantenían su independencia frente a los españoles. Gobernó entre los años 1561-1571. Fue un gobernante hábil, combinando resistencia militar con diplomacia. Permitió la entrada de misioneros y aceptó cierta negociación con los españoles, pero siempre defendiendo la autonomía de Vilcabamba. Bajo su reinado, escribió o dictó a los españoles el famoso Relación de Titu Cuzi Yupanqui, un testimonio valioso sobre la visión incaica de la conquista. Muerte. En 1571. Murió repentinamente en Vilcabamba, probablemente envenenado durante una negociación
negociación con los españoles. Legado. Titu Cuzi fue un inca que intentó resistir sin rendirse del todo, equilibrando guerra y diplomacia. Su muerte abrió el camino para que su hermano Tupac Amaru I asumiera el poder, siendo este último el último inca de la resistencia. Tupac Amaru I, 1545-1572. Fue el último inca de la resistencia en Vilcabamba, recordado por su valentía y trágico final frente a los conquistadores españoles. Hijo de Manco Inca Yupanqui y hermano de Sayri Tupac y Titu Cuzi Yupanqui. Creció en Vilcabamba, el refugio inca en la selva del Cusco. Gobernó tan solo un año, 1571-1572. Asumió el mando tras la muerte de su hermano Titu Cuzi Yupanqui. Se enfrentó al virrey Francisco de Toledo, quien buscaba acabar con el estado neoinca. Los españoles organizaron una gran expedición militar y atacaron Vilcabamba en 1572. Captura y muerte. Tupac Amaru fue perseguido, capturado y llevado al Cusco. El 24 de septiembre de 1572 fue ejecutado públicamente en la Plaza de Armas del Cusco, frente a miles de personas, pese a que incluso algunos españoles pidieron que le perdonaran la vida. Legado. Con su muerte terminó oficialmente el estado neoinca de Vilcabamba. Fue recordado como un mártir de la resistencia indígena. Inspiró siglos después al líder Tupac Amaru II, quien tomó su nombre para encabezar la gran rebelión de 1780 contra el dominio colonial. Aquí les dejo algunos de los libros utilizados para elaborar este maravilloso contenido. Tupananchiscama.